¿Cuántas veces tu mente ha seguido corriendo cuando todo lo demás quería detenerse? Te despiertas pensando, te duermes pensando, comes, caminas, trabajas y aún así la mente no para. Le das vueltas a lo que pasó, a lo que podría pasar, a lo que no entiendes todavía. Y llega un punto en que tanto análisis no te lleva a ningún lado, solo te lleva al agotamiento. Te roba la paz, te aleja de Dios, porque hay cosas que no están para entenderse, están para confiarse. Y si algo te trajo hasta este video, puede que sea porque tu mente lleva demasiado tiempo cargando lo que solo Dios puede sostener. Que estás cansado de buscar respuestas donde no las hay. Que necesitas, más que cualquier explicación, un lugar donde soltar. Un lugar donde decir, Señor, ya no entiendo nada, pero sigo confiando en ti. Si eso resuena en tu alma, quédate. Este mensaje es para ti. Escribe ahora en los comentarios esta declaración. Confío en Dios. Escríbela como una postura, como una decisión que tomas hoy. Y si este canal ha sido un espacio donde tu alma respira, dale me gusta y compártelo. No sabes cuántas personas están esperando escuchar exactamente esto. Hay un enemigo que no grita ni golpea, no se anuncia, pero tiene el poder de apagar la fe, de robar la paz y de desconectar el alma de Dios. Ese enemigo vive en la mente. Es el exceso de análisis, la necesidad de controlar cada situación antes de dar un paso, el deseo de entenderlo todo antes de obedecer. No es que pensar sea malo. El problema comienza cuando pensamos más de lo que confiamos, cuando analizamos más de lo que oramos. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Lo dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Fíjate en esa frase. No te apoyes en tu propia prudencia. No quiere decir que la prudencia sea mala. Quiere decir que hay un límite a lo que tu lógica puede alcanzar. Hay momentos donde Dios te va a pedir un paso sin darte una explicación, solo dirección, y si no has aprendido a confiar, te quedarás paralizado justo ahí, atrapado en la cárcel del análisis, donde todo parece seguro, pero nada se mueve. Muchos vivimos cansados no por lo que hacemos físicamente, sino por lo que pensamos emocionalmente. Nos agotamos por adelantarnos al problema, por imaginar el peor escenario, por querer prevenir lo que solo Dios puede manejar. Y el enemigo lo sabe. Sabe que si te llena la mente de ruido, te aleja de la voz de Dios. Porque Dios no grita por encima del ruido. Dios susurra en el silencio. Jesús mismo lo dijo en Mateo, capítulo 6, versículo 34. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Deja de vivir en un futuro que aún no existe. Deja de pagar hoy el costo emocional de lo que todavía no ha llegado. Hay caminos que solo se abren cuando das el paso. Hay respuestas que solo llegan cuando sueltas las preguntas. Dios muchas veces no responde lo que preguntas, no porque no le importe, sino porque quiere que aprendas a confiar antes de entender. Si primero entiendes y luego confías, eso no es fe, eso es lógica. Pero si primero confías y luego entiendes, estás viviendo en el espíritu y no en la carne. Así que cuando la mente quiera arrastrarte por el túnel interminable de los pensamientos, detente. Respira y dile al Señor: no entiendo pero confío. No tengo el plan, pero tengo tu promesa. No tengo el control, pero tengo tu presencia. Y eso basta. Pero hoy te invito a tener presente esta verdad. La confianza verdadera se construye en medio de la incertidumbre. Confiar en Dios no es algo que se aprende de la noche a la mañana. Se construye, y no se construye en los días fáciles. Se construye en la oscuridad. Cuando no entiendes, cuando te sientes solo, cuando Dios parece estar en silencio. Es ahí, exactamente ahí, donde tienes que tomar la decisión más valiente de la fe. Soltar la necesidad de entender y aferrarte a Él, porque la fe no necesita explicación, solo necesita dirección. En Isaías capítulo 55, versículo 9, Dios dice esto: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Nunca vamos a poder calcular con exactitud lo que Dios está haciendo. Y eso es hermoso, porque si todo lo que Dios hiciera lo pudiéramos entender, no sería Dios, sería un reflejo de nosotros. Confiar en Él implica aceptar que sus formas no siempre tendrán sentido, pero siempre tendrán propósito. El problema es que hemos sido formados en una cultura que glorifica el control. Todo se mide, se calcula, se planifica. Nos han enseñado que el éxito depende de cuántos riesgos evitamos y cuántos pasos adelantamos. Y no está mal ser prudente, pero confiar en Dios a veces significa avanzar cuando no tienes todas las piezas, cuando no tienes respuesta para cada pregunta, cuando no ves el final del camino, sino solo el siguiente paso. Cuando Dios le habló a Abraham, no le dio una ruta detallada, le dijo que saliera de su tierra, que dejara todo y caminara hacia donde Él le mostraría. ¿Y qué hizo Abraham? Salió, no preguntó cuántos kilómetros faltaban, solo obedeció. Y fue precisamente esa fe sin explicación la que lo convirtió en padre de multitudes. ¿Por qué creemos que necesitamos tenerlo todo claro antes de dar un paso? ¿Por qué cuesta tanto decir simplemente, Señor, me confunde pero te sigo? Tal vez porque aún no hemos soltado el orgullo de la mente. Pero hay una seguridad más profunda que la que viene del entendimiento, la que viene de saber que estás en las manos de Dios, aunque no veas el camino. Y si hoy sientes que no puedes más, que tu mente está agotada de tanto buscarle la lógica a lo que estás viviendo, este es el momento perfecto para entregarle a Dios esa carga. Dile, Señor, ya no quiero seguir con esta lucha interna, ya no quiero que mi mente controle mi corazón, quiero confiar en ti aun cuando no entienda. Y cuando hagas eso, algo va a cambiar, no porque mágicamente todo se resuelva, sino porque tu alma por fin encontrará descanso. Y ese descanso vale más que 1000 respuestas. Uno de los momentos más difíciles en la vida espiritual es cuando parece que Dios no está, que parece que guarda silencio. Cuando oras y no hay respuesta, cuando clamas y el cielo parece callado. ¿Y sabes qué hace la mente cuando eso pasa? Empieza a crear suposiciones. Pensamos que Dios está enojado, que nos olvidó, que algo hicimos mal. Pero eso no es más que la mente tratando de interpretar lo que el corazón debería simplemente confiar. La ausencia de respuesta no es la ausencia de Dios. A veces el silencio de Dios es su manera de decirte, confía sin condiciones. Job no solo perdió todo lo que tenía, clamó a Dios y no obtuvo respuesta inmediata. Y en medio de ese silencio aplastante, declaró algo que encontramos en Job, capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Una fe que no depende de la lógica, ni del resultado, ni de la explicación, solo de una certeza que nadie puede quitar. Dios es bueno, aunque no lo entienda. Dios no tiene la obligación de explicarte sus planes, pero sí te promete estar contigo en cada paso. Esa es la esencia de la confianza. No es que Dios te dé el mapa, es que Él camina contigo en el proceso. Jesús mismo vivió el silencio más profundo que alguien puede imaginar. En su momento más difícil gritó algo que encontramos en Mateo, capítulo 27, versículo 46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El propio Hijo de Dios sintió ese silencio, y aún así no dejó de confiar. Entregó su espíritu sabiendo que todo tenía propósito. El silencio no es rechazo, el silencio puede ser parte del plan. ¿Y qué hace uno cuando Dios guarda silencio? Se queda, permanece, no corre, solo se queda firme, con el corazón abierto. Porque hay milagros que solo ocurren cuando decides no moverte, aunque no veas nada. Escribe en los comentarios, Señor, aunque no entiendo, confío en ti. Escríbela como quien planta los pies en tierra firme y comparte este video con alguien que hoy también necesite ese recordatorio. Soltar el control mental es darle espacio al poder de Dios. Pensar tanto no siempre es señal de sabiduría. A veces es señal de miedo. Pensamos tanto porque queremos evitar el dolor, porque no queremos equivocarnos, porque queremos prever lo que solo Dios puede manejar. Y al hacer eso, le estamos diciendo a Dios que no confiamos en cómo Él va a dirigir nuestra historia. Esa es la raíz del problema, el control. Lo que Dios quiere no es que tú tengas el control,
Quiere que lo reconozcas a Él como Señor, como guía, como Padre. Y eso implica soltar. Soltar es dejar de cargar lo que no te corresponde. Es dejar de pelear en la mente con preguntas que no tienen respuesta hoy. Es decir, Señor, esto ya no lo entiendo, pero sé que tú sí, te lo entrego. El Salmo 46, versículo 10, lo resume todo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estar quietos, no corriendo, no planificando mil cosas, quietos. Porque es en esa quietud donde se revela quién es Dios. Cuando la mente se detiene, puedes ver con claridad que Él sigue ahí, que sigue teniendo el control, que no te ha soltado. Y cuando sueltas, Dios empieza a actuar de maneras que antes no podían manifestarse. Porque cuando tu mente está ocupada tratando de resolverlo todo, no hay espacio para el poder de Dios. Pero cuando levantas las manos y dices, ya no más, el cielo se mueve. Hay batallas que solo se ganan cuando dejas de pelear. Hay respuestas que solo llegan cuando te callas. Hay caminos que solo se abren cuando decides no forzarlos. Porque Dios no se mueve con la ansiedad, se mueve con la fe. Y la fe no se produce en la mente, se produce en el espíritu. No es un proceso lógico, es una decisión del alma. No tengo claridad, pero tengo convicción. No tengo el mapa, pero tengo tu mano. Recuerda lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no se produce cuando entiendes todo. Se produce cuando oras, sueltas y confías. Así que si sientes que tu cabeza va a estallar de tanto pensar, haz algo diferente hoy. No analices más, ora. No busques más lógica, busca la presencia de Dios. Porque ahí, en ese silencio de la mente y ese clamor del espíritu, Dios empieza a hablar de verdad. Ahora te invito a detenerte en esta verdad. Las decisiones de la mente traen ansiedad. Las decisiones de la fe traen paz. Uno de los errores más comunes es tomar decisiones solo desde la mente. Nos convencemos de que, si algo tiene lógica, entonces es correcto. Pero la mente puede engañarte. Las emociones pueden confundirte. El miedo puede disfrazarse de prudencia. ¿Cuántas veces seguiste un camino que parecía seguro, pero al poco tiempo notaste que no había paz en el alma? Eso pasa cuando dejamos que la mente tome el lugar del espíritu. Jeremías capítulo 17, versículo 9, lo advierte. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Por más inteligente que seas, si Dios no está en el centro de tu decisión, estás caminando en oscuridad. Y todo eso ocurre muchas veces porque no preguntamos primero, Señor, esto viene de ti. No esperamos, no discernimos, solo pensamos, analizamos, calculamos y decidimos. Pero cuando tomas decisiones sin la voz de Dios, estás confiando más en tu razonamiento que en su dirección. Y eso no es fe, eso es orgullo. Isaías capítulo 30, versículo 21 dice esto. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Eso es lo que deberíamos esperar antes de dar cualquier paso. La voz de Dios, ese susurro claro en el alma que te dice si debes avanzar, esperar o detenerte. Pero para escuchar esa voz tienes que apagar el ruido de la mente. Las decisiones tomadas por fe no siempre tienen lógica, pero siempre traen paz. Y esa es la señal más clara de que estás en el camino correcto. No la lógica de la mente, la paz del espíritu. Ahora ten presente esto. Quien confía descansa porque ya no necesita entenderlo todo. Hay personas que oran, ayunan, leen la palabra, pero aún viven con ansiedad. No porque no crean en Dios, sino porque no han aprendido a confiar del todo. Siguen con el pie en el acelerador, preocupadas por el futuro, estresadas por el presente, cargando más peso del que deben. Porque aunque conocen a Dios, aún no se han rendido completamente en sus manos. Confiar no es repetir frases, confiar es descansar. Y el verdadero descanso del alma solo llega cuando decides entregarle todo a Dios. Incluso lo que no entiendes.
Dios nunca quiso que vivieras ahogado en tus pensamientos. Quiere que vivas en descanso, que puedas dormir tranquilo, que puedas caminar con calma, que puedas reír sin tener todas las respuestas. El Salmo 37, versículo 7 lo dice así: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Guarda silencio. Deja de pelear en la mente. Espera en él. Sin ansiedad, sin exigir explicaciones. Esperar en Dios no es pasividad, es madurez. Es esa postura que dice: Señor, yo no sé cómo ni cuándo, pero sé que tú estás en control, y por eso descanso. En Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso es más que dormir bien, es descanso del alma. Es no vivir atado a la incertidumbre. Es poder estar en medio de una tormenta y tener paz, no porque todo esté bien, sino porque estás en las manos correctas. ¿Qué eliges? ¿Seguir pensando hasta desgastarte o confiar hasta descansar? Piensa en esto. Cuando entregas algo que pesa a alguien más fuerte, tú dejas de cargarlo. Eso es exactamente lo que Dios te invita a hacer hoy. No te pide que finjas que todo está bien. No te pide que ignores lo que sientes. Te pide que se lo entregues, que dejes de cargarlo tú solo, que confíes en que sus manos son más capaces que las tuyas. Quien confía vive en paz. Quien confía duerme en calma. Quien confía no necesita tenerlo todo claro, porque sabe que Dios sí lo tiene. Hoy la palabra de Dios nos invita a esta verdad. La confianza abre caminos que el pensamiento nunca podría crear. Cuando decides confiar en Dios de verdad, algo poderoso comienza a pasar. Lo imposible se vuelve accesible, lo cerrado se abre. Tu caminar empieza a tener dirección, no porque todo se haya resuelto, sino porque ahora caminas por fe, no por los pensamientos que solo te detenían. A veces pensamos tanto que terminamos saboteándonos. Decimos: ¿y si no funciona? ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo el tiempo? Y esa voz termina matando oportunidades que Dios había preparado. Porque la fe no se mueve en la lógica del y si. La fe se mueve con la convicción de: aunque no vea nada, si Dios me dio la palabra, yo camino. Mira lo que ocurrió con Pedro. Estaba en la barca en medio de una tormenta. Vio a Jesús caminando sobre el agua, y Jesús le dijo solo una palabra: ven. Pedro tuvo que decidir. Se quedaba pensando si era seguro, si se iba a hundir, o confiaba y daba el paso, y aunque tuvo miedo, bajó. Caminó sobre el agua. Hizo lo que ningún otro ser humano había hecho jamás. Caminó sobre lo imposible, no porque no tuviera dudas, sino porque confió más en la palabra de Jesús que en el razonamiento de su mente. Eso está en Mateo capítulo 14, versículos 28 al 30. Y así también es contigo. Dios tiene caminos que solo se abren cuando dejas de pensar tanto y simplemente obedeces. Proverbios capítulo 16, versículo 9 lo dice así: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Nosotros planeamos y organizamos, pero al final es Dios quien dirige. Y cuando confías, tus pasos ya no dependen de tu capacidad, dependen de su fidelidad. Y si tus pasos están en las manos de Dios, ¿quién podrá detenerte? Deja de pensar tanto. Comienza a caminar en fe. La confianza no es pasividad, es acción en paz. Es avanzar sin necesitar entenderlo todo. Cuando caminas confiando, Dios se encarga de lo que tú no puedes. Tú das el paso y Él pone el suelo. Tú obedeces y Él abre el camino. Tú sueltas el plan y Él te muestra el propósito. Todo comienza con una decisión valiente: dejar de pensar tanto y confiar. Y cuando lo haces, cuando realmente lo haces desde el corazón, descubres algo que nadie te puede enseñar con palabras. Descubres que la paz que esperabas no estaba al final del camino. Estaba en el momento en que decidiste confiar. Estaba en ese instante exacto donde soltaste el control y dijiste: Señor, tómalo tú. Eso cambia todo. No el escenario afuera, la persona adentro. Y cuando la persona cambia, el escenario también comienza a moverse. Antes de terminar, hagamos algo juntos. No solo escuchar un mensaje. Llevemos este momento delante de Dios.
porque todo lo que hemos hablado hoy no tiene sentido si se queda en la cabeza. Tiene que llegar al corazón, y la manera de que llegue es llevándolo en oración. Cierra los ojos un momento, pon una mano sobre tu pecho si quieres, y acompáñame. Padre Celestial, gracias por este momento. Gracias porque quien está escuchando esto llegó hasta aquí. No por casualidad, sino porque tú lo guiaste. Señor, hoy venimos con la mente cansada, con pensamientos que no paran, con preguntas que no tienen respuesta todavía. Y te decimos con honestidad, ya no podemos más con el peso de querer entenderlo todo. Así que hoy elegimos soltar, elegimos confiar, elegimos descansar en ti. Señor, habla sobre cada situación que hoy está generando tormenta en la mente de quien escucha, sobre lo que no entienden, sobre lo que les duele sin explicación todavía, sobre las decisiones que no saben cómo tomar. Declaro que tu paz entra ahora en esa mente, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la que no depende de las circunstancias sino de tu presencia. Señor, habla sobre el miedo al futuro, al fracaso, a lo que puede salir mal. Tú que dijiste, no temas, porque yo estoy contigo. Declaro que ese miedo no tiene autoridad sobre quien ha decidido confiar en ti, que no puede dictar decisiones, que no puede robar el sueño, que no puede paralizar el camino. Habla sobre las situaciones que parecen sin salida, sobre lo que llevan tiempo esperando sin ver respuesta. Tú que eres el mismo Dios que abrió camino donde no había camino. Declaro que tus tiempos son perfectos, que el silencio no es abandono, que en lo que no se ve todavía, tú estás obrando. Señor, que quien escucha salga de este momento diferente, no porque todo se resolvió, sino porque algo se soltó adentro, porque la mente encontró descanso, porque el corazón eligió confiar. Gracias por ser el Dios que no nos pide que lo entendamos todo, solo que confiemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si llegaste hasta el final, quiero que sepas algo. Lo que acabas de escuchar no fue solo información, fue una invitación a dejar de cargar lo que no te corresponde, a soltar la necesidad de entenderlo todo y a confiar, no como un sentimiento que aparece y desaparece, como una decisión firme que tomas hoy. Señor, no entiendo todo, pero confío en ti. Esa frase vivida de verdad lo cambia todo. Escribe en los comentarios antes de cerrar. Solo confío, no pienso más en eso. Escríbela como una declaración, como quien finalmente suelta lo que llevaba demasiado tiempo cargando, como quien decide hoy que ya no va a dejar que la mente gobierne lo que solo le corresponde al espíritu. Y comparte este video con alguien que hoy también necesite soltar el peso de sus pensamientos. Puede que esa persona lo esté esperando sin saberlo. Puede que seas tú el instrumento que Dios use para llevarle esa palabra. Nos vemos en el próximo video.